El presidente Danilo Medina hizo un esbozo en su presentación ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, donde mostró a grandes rasgos el excelente desenvolvimiento de la economía dominicana en el año 2018 y las implicaciones que tuvo este buen desempeño económico en mejorar algunos indicadores sociales importantes de nuestra nación. De nuevo, es conocido que República Dominicana lideró a la región una vez más en materia de crecimiento económico. Ningún otro país de la región se acercó al sólido crecimiento de 7% que registró nuestra economía en el año 2018, con una estabilidad significativa en los niveles de precios. La inflación fue inferior al 2%, en parte por el hecho de que en el último trimestre del año hubo un descenso en el índice general de precios al consumidor, producto de la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional. El país siguió acumulando reservas, mantuvo una política monetaria relativamente prudente, bien acomodaticia al crecimiento que se perseguía este año, y la economía fue capaz de generar una buena cantidad de empleo, reducir de nuevo una vez más el nivel de desempleo. Todo esto permitió una reducción adicional en la pobreza en República Dominicana. Acusamos desde el año 2012 un descenso notable en los niveles de pobreza, la cual cerró en el año 2018 en 23%. O sea, ha habido una baja consecutiva, continua, y esto es un reflejo de una buena combinación de variables macroeconómicas que promueven crecimiento, y revela de nuevo que el crecimiento económico de por sí es un factor que puede contribuir mucho a mejorar los indicadores sociales de cualquier nación. Hay mucha gente que tiene dudas de si el crecimiento económico se traduce o no en bienestar. No es lo único que genera bienestar, pero es un factor que en ausencia de él es muy difícil lograr progreso social. Lo otro es las acciones sociales del gobierno, que unida al crecimiento, cuando usted hace la redistribución del ingreso por la vía del gasto público y canaliza más recursos a educación, más recursos a salud, más recursos a los programas de subsidio focalizados a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios, usted entonces está creando las condiciones para que conjuntamente con el aumento del ingreso, el aumento del empleo, el mantenimiento de los salarios reales con una baja inflación, usted pueda entonces, junto a esas acciones sociales, reducir la cantidad de personas que viven y hogares por debajo de la línea de la pobreza. Y por eso, de nuevo, tuvimos un progreso significativo el año pasado, y también la marginalidad cayó por debajo del 3%, o sea, 2.9%. Estos son indicadores que apuntan a un manejo macroeconómico y de política de gasto público bastante razonable. Las finanzas públicas, lo hemos planteado varias veces en el programa, a pesar de que el año pasado hubo un buen desempeño en los ingresos del gobierno, hay dos factores que incidieron mucho en ese comportamiento. Una medida que generó una ganancia permanente en las recaudaciones, que es el establecimiento de una contribución en el caso del gas licuado de petróleo que importa República Dominicana. Esa medida generó unos 8.000 millones de pesos, 0.2% del PIB, y también un impuesto de ganancia de capital que ocurre por una sola vez cuando se produjo y se materializó la venta de una parte de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, cuyo pago de impuesto de ganancia de capital tuvo lugar a principios del año 2018, unos 10.000 millones de pesos, eso es otro 0.25%. O sea que en realidad la mejora en los ingresos fiscales del gobierno tuvo su origen en esas dos variables fundamentales, y nos muestra la importancia de seguir profundizando los esfuerzos en materia de administración tributaria para tratar de seguir combatiendo la evasión y la elusión fiscal en nuestro país. Los indicadores del sector externo, exportaciones, tuvimos un buen año, un buen crecimiento
de las exportaciones, que hay que decirlo, en los años anteriores había exhibido un estancamiento relativo, no se veía un crecimiento significativo, pero el año pasado repuntaron significativamente, en parte empujadas por las exportaciones de la zona franca. El caso del turismo continúa siendo una variable de mucho dinamismo de nuestra economía. Recibimos más turistas en el año 2018, los ingresos de divisas también aumentaron, el empleo creado por el sector también aumentó, o sea que vimos un boom también de construcción de nuevas habitaciones hoteleras en todo el territorio nacional. Era extraña la semana que el presidente Medina no iba a inaugurar o dar un palazo para la construcción de un nuevo hotel. O sea, hay en República Dominicana un ímpetu muy fuerte. Dominicana está de moda. En países como Francia consideran a Dominicana como el destino principal. Y todo esto tiene en parte mucho que ver con una campaña bastante agresiva de promoción del país y el hecho de que es un país realmente que da un trato al turista como ningún otro en la región. Todo eso a pesar de que hemos tenido algunos problemas que tienen que ver con los efectos del cambio climático, como en los efectos de erosión en algunas playas, para lo cual el gobierno tiene unos planes de inversión significativos, pero al mismo tiempo también todo el efecto negativo y en la imagen que está teniendo en México y en todas las islas del Caribe del fenómeno de los sargazos. O sea que sin lugar a duda es algo que afecta mucho al tipo de turismo que ofrece toda la cuenca del Caribe. Tuvimos también un listado de las obras que ha estado ejecutando la administración del presidente Danilo Medina, quien hizo un listado pormenorizado de una serie de obras, incluyendo lo que es sin lugar a duda la principal obra de inversión que ha ejecutado su administración y que arrancó ese día, el 27 de febrero, con el inicio de la sincronización. Fue sincronizada la unidad 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina, un proyecto de más de 2.000 millones de dólares que sin lugar a duda va a tener un impacto considerable en el cambio de la matriz de generación. Quizás, como señaló el presidente, el aspecto más importante que tiene Punta Catalina es que va a comenzar a aislar ya de manera significativa al sector eléctrico de la República Dominicana de los vaivenes y la volatilidad con que tradicionalmente hemos tenido que convivir debido a las fuertes fluctuaciones de los precios del petróleo. Para la República Dominicana ha sido un serio dolor de cabeza el tener que tener un sector eléctrico que hace ya 10, 15 años tenía una matriz donde más del 80% de la generación se originaba en los derivados del petróleo, fuel oil número 2, fuel oil número 6, y eso ha venido bajando y este año terminará, ustedes van a ver, con un porcentaje por debajo del 35%. ¿Por qué? Bueno, porque con la entrada gradual de Punta Catalina va a ir desplazando plantas que generan a partir de fuel oil número 2 y fuel oil número 6. Cuando Catalina esté totalmente a plena capacidad, operando las dos unidades, generando más de 600 megavatios en el año 2020, es posible que ya veamos el componente de derivados del petróleo muy por debajo ya del 20, del 25%, y una vez entre, luego de la conversión de la planta de SESPEM, que son unos 300 megas, de fuel oil número 2, que es una decisión importante también que se tomó en este año 2019 a principio, cuando entre a operar SESPEM con gas natural, vamos a tener una matriz donde los derivados del petróleo apenas van a representar cerca del 15%, con lo cual nos vamos a quedar prácticamente ya con una matriz de generación mucho menos volátil a los vaivenes de los precios, porque ni el carbón ni el gas natural exhiben el nivel de volatilidad que uno advierte y ha venido observando en el caso de los derivados del petróleo. El presidente habló también de obras importantes que
que piensa acometer. Ha habido una gran demanda en los medios con relación a la necesidad de que el gobierno tome una decisión frente a dos proyectos considerables. Uno es el puerto de Manzanillo y el otro es Bahía de las Águilas. Bueno, el presidente anunció que el gobierno se propone hacer una inversión de aproximadamente unos 500 millones de pesos para tratar de ver cómo aseguran y le dan fortaleza al espigón que hay en ese puerto. Todo eso, claro, enmarcado dentro de lo que va a venir, que es lo más importante, que es la licitación de ese puerto y de la expansión y modernización de ese puerto para que una empresa privada, que puede estar conformada por nacionales y extranjeros, tomen el comando y la dirección de eso bajo una alianza público-privada y conviertan a Manzanillo en lo que sería probablemente uno de los puertos más importantes de la República Dominicana junto con Jaina y Caucedo. Sería el puerto más importante de la zona norte del país y aumentaría significativamente la competitividad de las exportaciones de República Dominicana en la medida en que ahorre 1 o 2 días en tiempo de trayecto, principalmente para todos esos parques de zona franca que están exportando a la costa este de los Estados Unidos. El otro anuncio muy importante, quizás no se le ha dado toda la importancia que amerita y el nivel de responsabilidad que revela, y es que el gobierno tomó la decisión de que lo que se vaya a hacer en Bahía de las Águilas tiene que ser algo muy bien pensado, muy respetuoso de las restricciones que impone esa reserva que tiene República Dominicana, un manejo responsable de los recursos naturales del medio ambiente, y en ese sentido ha decidido que la mejor opción es que se contrate una empresa internacional de prestigio que pueda hacer lo que es el master plan, el diseño global, que servirá de marco a los proyectos de inversión que se quieran ejecutar ahí, los cuales tendrían que cumplir una serie de requisitos si desean participar o no en el desarrollo de Bahía de las Águilas. Yo creo que esa es una actitud bastante responsable del gobierno, porque en eso no se puede actuar a la ligera. Es probablemente una de las zonas de desarrollo turístico más bella y de más futuro que tiene la República Dominicana. Y lo que se vaya a hacer ahí hay que hacerlo bien pensado, bien diseñado, para atraer inversionistas extranjeros responsables que valoren, junto con el turista que va a venir ahí, la belleza de la coexistencia de un servicio turístico high-end de clase mundial con el respeto de las condiciones de medio ambiente. Vamos a hacer una pausa y venimos en el próximo segmento analizando otros aspectos del discurso del presidente Danilo Medina. Volvemos en un momento.